¿Qué tal? Antonio Bernales, ingeniero pesquero hace 50 años, director ejecutivo de Futuro Sostenible, y encantado de mostrarles este proyecto piloto demostrativo, uno de dos que estamos haciendo aquí en Los Órganos, en el norte del Perú, en la zona costera, en el mar tropical de Grau. Muy interesante porque son proyectos climáticos, pero también buscan ecoeficiencia y generar opciones productivas para los pescadores artesanales y gente que vive en el entorno marino costero. Este proyecto es producto de un convenio de colaboración entre el gremio de pescadores de Los Órganos, donde nos encontramos, en el Fondo de Desarrollo Pesquero, en las instalaciones que ellos utilizan para sus actividades diarias, y voluntarias y voluntarios de la comunidad. Bueno, aquí en el desembarcadero lo que se hace son el desembarque de especies, en su mayoría, en un 90% acá es merluza. Tenemos una exploratoria también de esta misma especie y como podemos ver acá atrás se están ya empezando las descargas. Bueno, normalmente es poco lo que sale acá en tema de residuos de pescado, las vísceras. Un porcentaje se va para el chancherío y otro lo tiran al mar y ahí están las aves esperando. Me parece un proyecto muy bueno, interesante, porque nos enseña a nosotros los pobladores a que podemos darle buen uso al tema de las vísceras, al tema del excremento de los cerdos, ¿verdad? En vez de desperdiciarlos, botarlos. Y en este caso, pues no, esto es algo nuevo donde realmente hay esperanza de que esos residuos que acá realmente se desechan y van a otro lado en perjuicio, eso sea pues una solución para algo beneficio de todos, ¿no? Este proyecto ha sido financiado por una entidad que es Blue Climate Initiative, en el cual competimos a nivel global y en más de 80 postulantes fuimos elegidos 6. Este es el que tiene que ver básicamente con el enfoque de desarrollo alternativo y resiliente en comunidades pesqueras artesanales, orientado a la generación de energía renovable y permanente y barata, que por ejemplo elimine el uso de la quema de maderas, que es un indicador de pobreza muy grande, con los otros beneficios que he mencionado, además de los climáticos. Y el otro proyecto que no está visible acá es introducir la electromovilidad solar, que permite eliminar el uso de motores a combustión interna, es decir, a gasolina o a petróleo, en algunas de las actividades que usan los pescadores artesanales o cualquier operador turístico local en la zona costera del Perú. Mi nombre es Julio Reyes, soy biólogo del Instituto Tecnológico de la Producción del Laboratorio de Biogás. Mediante un convenio con Futuro Sostenible, nosotros brindamos ayuda técnica para la transformación de residuos orgánicos en energía. Mediante un trabajo en conjunto con Futuro Sostenible, nosotros evaluamos la zona para establecer cuáles eran los residuos que podrían convertirse en energía. Posterior a eso, vimos que la mejor manera de convertir los residuos en energía es la producción de biogás. En este caso, la tecnología es de digestión anaeróbica. Mejor dicho, codigestión, porque utilizamos dos residuos para obtener un balance ideal para la producción del biogás. El proyecto que está detrás mío es un biodigestor anaeróbico, escogido especialmente porque es el único que hemos encontrado en todo el mercado global que tiene ISO 9000 e ISO 14000. Es compacto, dura 15 años expuesto al aire libre. Es un digestor de biobolsa, es llamado así. Digestor anaeróbico de 2 metros cúbicos, el cual es capaz de producir hasta 3 metros cúbicos de gas diario, con una alimentación de 20 litros aproximadamente de los residuos que se disponen. Y permite generar con los residuos de pescado, que es una innovación nuestra, aparentemente, y con residuos de cocina, podemos convertirlos en metano de alta calidad, en realidad biogás con 70% de metano, y biol, que te lo voy a mostrar enseguida, que es un fertilizante muy bueno, analizado por el Instituto Tecnológico de la Producción, con quienes estamos apoyándonos científicamente y que nos permite decir que este proyecto es un éxito, barato, fácil de replicar y que puede ser adoptado por colegios, instituciones, puede ser adoptado también por mercados y por supuesto hasta una familia rural. Como parte del proyecto, se realizaron jornadas de capacitación
que contaron con la participación de más de 30 personas provenientes de organizaciones locales como el municipio, el DPA, el Gremio de Pescadores Artesanales, IMARPE, APROVIN, voluntarios y otras personas interesadas. Estas jornadas sirvieron para explicar el funcionamiento del biodigestor y demostrar cómo se obtienen los dos productos a partir de la transformación de los residuos. El biol, que es un biofertilizante orgánico que cuenta con alta eficacia de acuerdo a los análisis realizados en el laboratorio del Instituto Tecnológico de la Producción, y el biogás, utilizado en una cocina adaptada que permite cocinar alimentos durante 2 horas de manera continua. Además de las capacitaciones realizadas, se llevó a cabo una campaña de arborización que consistió en la colocación de 20 plantones de especies locales distribuidos en el interior y exterior del DPA y la avenida Ribera del Mar. Esta campaña fue realizada con la colaboración de voluntarios locales, con quienes además se colocaron algunos plantones en memoria de aquellas personas que contribuyeron con el desarrollo del proyecto y que ya no están con nosotros. Estos plantones serán cuidados por la comunidad y serán fertilizados con el biol producido en el proceso de transformación de residuos. He sabido a reutilizar lo que son mis propios residuos que genero en mi casa, cómo puedo reaprovecharlos, cómo puedo obtener un elemento que es el biol para fertilizar en mi casa, por ejemplo, mi jardín. Es que en la actualidad, cualquier residuo que se pueda convertir en biogás representa un ahorro en cuanto a los gastos que podemos tener. Las personas deben aprovechar esta oportunidad porque es una manera de aprender de manera sencilla cómo se puede convertir un residuo que no tiene ningún valor en algo que tenga mucho valor, como es energía, y un producto que es biofertilizante. Las personas pueden generar a partir de esto un bionegocio para su beneficio. Bueno, para mucha gente el proyecto traería el beneficio del gas, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene de repente la posibilidad de comprar un balón de gas, que en estas alturas está demasiado caro, y esto sería algo muy beneficioso porque de lo mismo que consumimos para nuestros alimentos, como las cáscaras de las cosas pueden salir para hacer un gas, ¿no? Como para poder consumir y preparar nuestros alimentos. Los proyectos que tiene Futuro Sostenible están centrados de hace 10 años en innovación y por supuesto en la economía circular. Hoy día tiene este nombre. Lo más importante para nosotros es lograr 3 pilares que son el futuro del planeta. La circularidad, que es una herramienta técnica y de gestión y conceptual. La inclusión social, que tiene que ver con la justicia, que incluye la justicia ambiental y el mejor trato a todos los seres vivos y entre seres humanos. Y por supuesto, el tema de generar una economía virtuosa, resiliente, de tal forma que el planeta recupere sus capacidades productivas que nosotros las hemos heredado y que lamentablemente en los últimos 200 años estamos echando a perder. Nuestros nietos merecen que hagamos algo mejor y ese es el propósito de Futuro Sostenible. Agradecemos a todas las personas, organizaciones, instituciones y sociedad civil que se han sumado a este proyecto gestionado por Futuro Sostenible y financiado por Blue Climate Initiative. Gracias a todos ellos es posible llevar adelante un proyecto que valore la sostenibilidad y la economía circular.